Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Litoral Magazine, el resumen de los temas más importantes de la semana, aquí por la señal de T5 Satelital. El ministro de Hacienda de la provincia de Corrientes, el contador Marcelo Rivas Piacentini, brindó una conferencia de prensa donde precisó detalles de los anuncios de mejoras salariales para los estatales de la provincia de Corrientes. Hemos avanzado con una corrección del plus que ya ha sido abonado en el mes de julio con un incremento de 1.000 pesos, pasando de 10.500 pesos a 11.500 pesos, plus que ya ha sido abonado, como decía recién, en la modalidad que lo venimos haciendo ya desde meses anteriores, en función a terminaciones de DNI en 5 días, y el plus de manera unificada que nos permite colaborar en lo que tiene que ver con las medidas sanitarias propuestas justamente también por el Ministerio de Salud Pública de la provincia, en esto del control de la pandemia que estamos transcurriendo. Por otra parte, en el mes de julio, con los haberes que se van a comenzar a abonar a partir del día lunes, también por terminación de DNI, comenzando con 0 y 1, se ha decidido y el gobernador ha suscrito los correspondientes decretos en el cual se genera una corrección. En el caso del sector docente se incorporan 500 pesos al básico. Estos 500 pesos tiene un efecto piramidal porque en el caso del sector docente genera una acumulación de 3 conceptos asociados al salario básico, y esto favorece sobre todo la carrera del sector docente. El básico va a pasar de 8.660 pesos a 9.160 pesos, un básico que dentro de lo que hoy son los salarios básicos del Poder Ejecutivo es el más elevado. Y por otro lado, dentro del sector docente también se incorporan 700 pesos a el Fondo Compensador Provincial. Esto es un concepto que tiene la totalidad de los docentes, independientemente la condición de antigüedad o lugar donde desarrollan sus actividades, y por lo tanto llega a la totalidad y se abona con un criterio denominado criterio FONIT. Este criterio tiene que ver con que permite la acumulación de hasta 2 cargos, es decir, aquellos docentes que eventualmente tuvieran 2 cargos y que son muchos dentro de la planta del sector, reciben 1.400 pesos, por lo tanto eso genera también un efecto de mayor impacto de bolsillo. Hoy un docente que recién ingresa a la administración sin salario familiar y sin los aditamentos propios de los cargos, está en el orden de los 30.000 pesos iniciales con plus. Por lo tanto, es un esfuerzo seguir sosteniendo el salario de los trabajadores, y así se viene haciendo tal cual lo que se había acordado oportunamente con el sector. Por otra parte, en el caso de la administración general, de la administración central, se va a liquidar una corrección del 7% en lo que es la asignación de clase de la totalidad de las categorías. La asignación de clase es un concepto que tienen la totalidad de los trabajadores y que contiene básicamente 2 conceptos dentro de la asignación de clase. Uno es el salario básico y otro es la responsabilidad funcional. De esta manera también estamos favoreciendo lo que es la carrera administrativa de todo el personal activo, en el sentido de que este 7% genera este efecto
piramidal en función justamente a la responsabilidad de cada uno de los agentes dentro del Poder Ejecutivo. Y además de este 7% se agrega 500 pesos tanto a la escala única de remuneraciones como a la escala de computación. Esto también, digamos, genera una corrección de bolsillo también significativa que va a permitir justamente recuperar, digamos, el salario real de los trabajadores, sobre todo ante el flagelo de la inflación. Por otra parte, también en el sector de vialidad se va a generar la misma corrección del 7%. Este 7% se aplica a básicos. La característica que tiene el sector de vialidad es un sector que tiene su propia dinámica, el proceso de liquidación. No nos olvidemos que el Poder Ejecutivo tiene aproximadamente 7 procesos de liquidación. Cada corrección implica un análisis específico por sector. En el caso de seguridad, también hay una corrección, un incremento del 7% en el valor punto básico y se eleva además el mínimo garantizado en un 7%. Esto permite los dos aspectos que ya venimos trabajando desde medidas anteriores en el marco de la política salarial, que tiene que ver, además de la corrección de bolsillo, nos permita también una mejora respecto a el escalafón, en este caso del sector de seguridad. Y en el caso de salud pública, que tiene sus características especiales por distintos motivos, también tienen esta corrección que habíamos hablado de la administración central del 7% de la asignación de clase, y también hay una corrección de guardias médicas y becas a residentes en el mismo sentido. Por otra parte, se ha continuado también en el mes de julio con la continuidad en el pago del plus respecto de la situación especial de pandemia que estamos atravesando para toda el área de salud y seguridad, de 10.000 pesos por agente. Eso también se sigue manteniendo el pago. Sostener el pago de estos conceptos, concretamente, digamos, en el caso del plus de salud y seguridad, implica aproximadamente una inversión mensual en el orden de los 160 millones de pesos. Esta inversión hay que también sumarla en meses anteriores. Esto no estaba inicialmente programado dentro de nuestro presupuesto 2020, por lo tanto se tuvieron que hacer las adecuaciones necesarias, pero en ese sentido el señor gobernador ha tomado la decisión de avanzar concretamente con algunas herramientas que nosotros simplemente hemos sugerido, pero que la decisión en ese sentido fue muy clara, de favorecer a este grupo de trabajadores que hoy están prestando laboralmente y haciendo un esfuerzo enorme respecto de la contención de pandemia. El gobernador de la provincia de Corrientes, el doctor Gustavo Valdés, firmó un acuerdo con empresas que van a instalarse en el Parque Industrial de Ituzaingó. Los gobiernos tenemos que comenzar a levantar la mirada para poner la mirada y la proa hacia el futuro. Y el futuro simplemente es agregarle valor a nuestra materia prima para poder luego venderla y de esa manera distribuir y generar más riqueza. Por ahí decía mi padre que la única manera de combatir la pobreza es generando riqueza. Y estoy seguro que en el Parque Industrial de Ituzaingó, estas 530 hectáreas que hemos comprado a ANSES en su momento, vamos a estar generando riqueza. Y para eso, esa riqueza tiene que estar bien distribuida, tenemos que tener los trabajadores en blanco, pero es el Estado el que tiene que generar esas condiciones. Producto de lo que hoy estamos generando y dando de tierra en un lugar que es inmejorable,
Yo creo que no hay otro parque industrial como el de Ituzaingó. Van a ser ustedes los responsables de montar su empresa, de generar los recursos y nosotros como Estado de generarle todas las condiciones que ustedes necesitan. Así que esa es la confianza que yo les vengo a agradecer el día de hoy por depositar en el gobierno de la provincia. También quiero agradecer y felicitar el trabajo del Ministerio de Industria, el Ministerio de la Producción y los que están invirtiendo fundamentalmente en este parque. El día de ayer me llamaba vía WhatsApp, porque ahora estamos todos 2.0, y me preguntaban si ya teníamos pensado nosotros en el ferrocarril que una el Uruguay con el Paraná, Virasoro con Ituzaingó. Yo les decía que nuestro parque industrial, que es una inversión que tenemos que hacer en definitiva, es una inversión cercana a los 40 millones de dólares que tenemos que hacer en infraestructura para que ese parque industrial tenga absolutamente todas las condiciones. Y decían que había financiamiento, tenemos que comenzar a conversar, pero tenemos que ver cómo nosotros unimos con Ferrocarril el río Uruguay con el río Paraná, que va a ser clave para nosotros el día que el río Uruguay no pueda salir por falta de agua o que nosotros no podamos hacer la presa de canalización también por el río Uruguay. Pero lo más seguro que tenemos es el río Paraná. Yo estaba viendo, a pesar de las condiciones de navegación, el río Paraná está funcionando y circulando con normalidad en la zona de Ituzaingó. Y también tenemos otra buena noticia: estamos licitando el puerto de Ituzaingó en el parque industrial. Por lo tanto, la provincia de Corrientes va a estar invirtiendo 10 millones de dólares en la construcción del nuevo puerto, que fue el puerto histórico que tuvo Ituzaingó, el último puerto del Paraná, que tiene una ventaja competitiva de entre 3 y 5 dólares por tonelada, porque no necesita esclusas, no necesitamos desarmar el convoy para poder armar los barcos, y que va a permitir al puerto de Ituzaingó, a Virasoro, a Santo Tomé poder salir por puerto seguro, que es el puerto de Ituzaingó. Así que les digo que sigan apostando a ese parque industrial, le tenemos una fe bárbara. Estamos invirtiendo en la distribución energética en todo el parque con la Ciudad, que estamos pidiendo y trabajando para que inviertan en una estación que está comprometida, y también lo estamos haciendo por las dudas nosotros con la Dirección Provincial de Energía, de manera que tengamos una doble alimentación segura en el parque, que tengamos las condiciones para que ustedes se desarrollen. En el Salón Verde de Casa de Gobierno se realizó la presentación de un avión biplaza hecho en su totalidad por Ideas y Manos Correntinas. Cuando Adolfo y Cristian vinieron al Ministerio para presentarnos este proyecto, rápidamente lo tomamos. Hemos hecho un convenio de marco de participación colaborativa entre la empresa y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y a través del Ministerio de la Secretaría General a cargo del doctor Viñolo, la empresa va a contar con un hangar en la zona de hangares de la provincia para poder terminar el desarrollo. No lo dijo Adolfo, pero el avión lo dijo, lo quiero recalcar, que está permanentemente monitoreado por la ANAC. No hay ni un paso que no se hace sin la inspección correspondiente, y está con toda la autorización pertinente hasta el momento. Y sabemos que con la posibilidad de este hangar van a poder, según lo que me comentaron, en un par de meses tener ya uno de los aviones listos. Y la idea, como lo decía Adolfo, está bien. Vamos a ver la posibilidad para colaborar por este avión tan dúctil, si se me permite la palabra, porque en menos de 100 metros puede decolar y puede aterrizar, para poder llevar insumos
si son necesarios en forma urgente a cualquier lado de la provincia, que tenga ese pequeño espacio para poder aterrizar, pero esencialmente creo que debemos destacar que esta empresa tiene el interés de vender sus aviones en la provincia y al mundo entero, porque este tipo de emprendimientos creo que hay muy pocos en la Argentina. Tengo entendido que hay uno que estaba funcionando y que están con muchos problemas. Nos hacen ver que acá podemos hacerlo, que tenemos con qué, y que esta asociación de Estado, conocimiento y empresa privada es una asociación muy próspera y con muchas posibilidades para que nuestra gente, correntinos, orgullosamente estemos poniendo en el aire un avión tan especial. Ustedes vieron las fotos, creo que en 2 meses ya va a estar el primer avión, que va a salir, y esto no es poco, con la marca Hecho en Corrientes. Esto también nos llena de orgullo y quiero agradecer y felicitar a los directores, a los que están trabajando y desearles que sean dentro de no mucho tiempo muchos aviones hechos en Corrientes, surcando los cielos argentinos y por qué no del mundo. Recomendaciones para cuando vayas a un comercio. Usa siempre barbijo o tapabocas. Respetá tu turno para ingresar. Mantén como mínimo 1,5 metros de distancia. No te toques la cara. En caso de toser o estornudar, hacelo en el pliegue del codo. No toques los productos si no es necesario. Si pagas con tarjeta, usa un pañuelo descartable para marcar el PIN y tíralo. No comas en la vía pública. Higieniza tus manos constantemente. Cuidarte es cuidarnos. Municipalidad de Corrientes. Security, alarmas electrónicas de puertas y ventanas, monitoreo de locales comerciales, sala de monitoreo, seguridad física y de dispositivo móvil GPS. Plácido Martínez 1054. Security, un nuevo concepto en seguridad. Anunció una recomposición salarial para todo el personal militar de las Fuerzas Armadas que se hará efectivo a partir del 1 de octubre. Estamos viviendo un modo muy especial, el mundo está viviendo un momento único que tiene que ver con esta pandemia que nos está complicando en mucho la vida a todos nosotros. Y debemos ir adecuándonos también a las condiciones que nos impone el virus, que lejos está de ser derrotado, que todavía circula entre nosotros y todavía contagia y todavía, lamentablemente, se lleva la vida de muchos argentinos. Y esto que en la jerga militar se conoce como operaciones secundarias o subsidiarias, este año fueron operaciones primordiales para que la Argentina se ponga de pie
para que la Argentina siga trabajando, para que el desarrollo llegue lo antes posible y fundamentalmente para preservar la salud y la vida de los argentinos. Y ustedes hicieron mucho. Y todo eso habla de las Fuerzas Armadas que nosotros queremos. Fuerzas Armadas integradas a la sociedad, Fuerzas Armadas preparadas en la institucionalidad y en el respeto a los derechos humanos, y que con estas misiones que ustedes llaman secundarias, subsidiarias, y que para mí fueron centrales, se ganaron el reconocimiento de todos y cada uno de los argentinos y de las argentinas. Así que hemos trabajado mucho con el ministro, y lo que le vengo a decir hoy, que hemos dispuesto que a partir del 1 de octubre de este año, la totalidad de los suplementos no remunerativos que cobra el personal militar pasan a ser cobrados como suplementos remunerativos. En verdad, es simplemente ordenar lo que se desordenó. Es volver a poner las cosas en orden, que es lo que debemos hacer. Y eso yo sé que va a ponerle fin a todas las iniquidades y desigualdades que se fijaron en este tiempo. Compartimos ahora parte de la exposición del presidente Alberto Fernández en el marco de la reunión del Consejo de las Américas desarrollado de manera virtual. Evidentemente, la pandemia nos obliga a pensar cómo tendría que ser el mundo en el futuro, porque da para revisar muchas cosas. Uno debería repensar esa lógica financiera del capitalismo, donde es más importante en la empresa el gerente financiero que el gerente de producción. Y digo esto porque lo que más necesita la Argentina es inversión, es producción, es trabajo y desarrollo. La pandemia nos da la oportunidad para pensar cómo podemos desarrollar una Argentina más equitativa, más equilibrada. Porque creo fundamentalmente que el desafío del futuro es hacer un país que se desarrolle, más federal y que incluya socialmente a todos. La Argentina hoy debe tener una pobreza que debe rondar el 40%. Nadie que tenga un mínimo de ética vive en paz con una sociedad donde 4 de cada 10 son pobres. La inversión, el empleo. El que invierte, produce y genera empleo. Y allí yo entiendo que tenemos nosotros muchas posibilidades de generar inversiones, porque la Argentina sigue siendo un país que estructuralmente también tiene mucha riqueza que no ha explotado adecuadamente, y mucha riqueza que además necesita de la asociación del Estado con el capital privado para poder desarrollarla. Que para nosotros esa deuda es un fuerte condicionante. Pero ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos pensando en un modelo de desarrollo, primero que no postergue a más gente, porque es imposible pedirle a un país que tiene el 40% de pobreza que haga un esfuerzo más, porque el esfuerzo siempre recae sobre esos sectores más vulnerables. Lo que yo no soportaría es que alguien me diga, vos te comprometiste a hacer algo que no estás cumpliendo. Porque siempre hemos cumplido. Nosotros, desde el 2003 al año 2015, todas las obligaciones que contrajimos y las que no contrajimos, las hemos cumplido. Hemos hecho un enorme esfuerzo y seguimos discutiendo el tema de la deuda aún cuando la pandemia nos sigue pegando, porque queremos resolverlo. Lo que necesitamos es comprensión de todos. Pueden acusarnos de muchas cosas, de 2 cosas no pueden acusarnos: de no haber sostenido siempre el diálogo y de no haber hecho un esfuerzo enorme por tratar de encontrar una solución. Y no tengan ninguna duda que haremos todo el esfuerzo que podamos, pero créanme también que esto es lo que podemos. No podemos más que esto. No es un capricho, es sensatez. La pandemia nos enseñó algo que los argentinos hacía muchos años no practicábamos: la unidad. Todos entendimos que estábamos enfrentando un riesgo desconocido
y que debíamos hacerlo juntos, coordinadamente, para evitar que ese ser que es imperceptible al ojo humano no nos dañe más de lo que ya naturalmente nos daña. La pandemia ya deja en Europa 3 millones de contagios, avanza en América Latina y ya supera la cifra de los 4 millones. De estos 4 millones, la mitad de los contagios corresponden a Brasil. La pandemia de coronavirus no da tregua. Europa superó el jueves los 3 millones de contagios registrados y América Latina atravesó la barrera de los 4 millones. La mitad de ellos en Brasil. En total, la COVID-19 ha matado a más de 600.000 personas desde que surgió a finales del año pasado en China y ha provocado más de 15 millones de contagios en todo el mundo. Estas cifras son una bofetada diaria, más aún teniendo en cuenta que se trata de registros oficiales, por lo que se estima que los números reales de contagios y decesos son sin duda mucho más graves. En Brasil, con una población de 212 millones de habitantes, la curva de la pandemia está lejos de ser controlada. El país registró más de 1.200 muertes en las últimas 24 horas. El presidente Jair Bolsonaro, quien minimizó desde el inicio la gravedad de la pandemia, volvió a dar positivo por el nuevo coronavirus el miércoles, 2 semanas después de haber recibido el primer diagnóstico positivo. México, con más de 41.000 muertos, es el segundo país de la región más enlutado por la pandemia. En Perú se superaron los 17.000 decesos por coronavirus al sumarse a los balances miles que no habían sido contabilizados oficialmente. Tendríamos 13.767 personas fallecidas. Y a esto, luego del análisis que ha hecho este equipo, vamos a añadir 3.688 personas fallecidas que se integran. Con esto, el desfase que teníamos en información se está cubriendo hasta el mes de junio. En Estados Unidos hubo más de 60.000 contagios en 24 horas y el país ya registra casi 4 millones de casos. La pandemia ha sumido en la recesión a buena parte del planeta y está provocando quiebras de empresas, desempleo y aumento exponencial de la pobreza. Esto fue todo por hoy. Nos reencontramos la semana que viene.